Ujú. características, pero no todas. Ay, no. Exhala por tu boca y ve sintiendo cómo está tu cuerpo para ir pidiendo permiso a tus guías, a tus guardianes, a los guardianes de este lugar, de este espacio, para que te acompañen en esta sesión, en este momento de aprendizaje. Y escuchas el canto. Ajetuayo, chewakielo, ajetuayo, chewakielo, heya, heyo. Biohiata, wasiata, biohiapata, heya, heyo. Ito kagata, wakata, makata, ajetuayo. Chewaki elo namaho elo heya heyo. Biohiata wasiata biohiapata heya heyo. Ito kagata wakata makata ahetuayo. Chewaki elo namaho elo heya heyo. Inhala por tu nariz. Exhala por tu boca. Cuando esté bien para ti, abres tus ojos. Muy bien. Bueno. am, Ahí anda María Luisa y Mike. Hola. Muy bien. Hola, Dino. Listo. Bueno, quedamos en la parte de la lectura que se quedó de tarea para hoy. Creo que es una sección bastante profunda, o sea, solo esa pequeña parte de la lectura creo que nos da para platicar mucho, ¿no? Esta parte de la muerte iniciática en la noche oscura del alma, digo, estoy segura de que cuando lo leyeron, identificaron cada uno de ustedes, ¿no? Esos momentos, esos procesos que podrían considerarse como una muerte iniciática. Entonces, antes de que les empiece a preguntar, mm, si es que alguien quiere compartir, ¿verdad? Por ahí, Mon, ¿ahí andas? Sí. Sí, Hola, Mon. perdón, Ah, ya estás. el No de te, medio mal. no te preocupes, no te preocupes. Es que te quería responder. Bueno, ustedes vieron que en la primera parte de esta lectura dice que esta iniciación, o sea, este proceso de iniciación, a veces pues podría llegarse a sentir como un proceso de vida, ¿no? Tal vez, pero no necesariamente es eso. O sea, a veces la iniciación o el proceso de iniciación lo hacen los espíritus. Ujú. Aquí habla sobre, pues que a veces sucede de una forma espontánea o accidental, digamos, entre comillas, ¿no? Por ahí el que te muerda una víbora, el que te enfermes, el que te avienten una brujería y tengas que salir de eso, el que te enfermes y tengas que recuperarte de ahí, podría considerarse como un momento iniciático. Hay un tema que toca el libro que me gusta mucho porque cuando yo empecé a investigar sobre ese tema me pareció fascinante. Las personas a las que les ha caído un rayo, en México al menos, y sobre todo en la zona de Toluca, que es donde hay más, donde digamos, esta enseñanza y existe esta información por allá, es más en esta zona. ¿Quién tiene su micro abierto? Espérame tantito. Listo.
Existen personas a las que les ha caído un rayo, ¿no? Y estas personas a las que les cae un rayo, acá en México se les conoce como graniceros. Resulta, bueno, un granicero en esencia es alguien que está siendo o fue tocado por los espíritus y por eso es que le cae un rayo y se le permite vivir, porque es parte de esa iniciación, se le otorga esa energía y estas personas son capaces de modificar el clima. Ujú. Es decir, pueden hacer llover o pueden hacer que deje de llover con un tambor. Eso es lo que hace un granicero, Moni. Ah, y han de saber que a mí siempre me pareció fascinante el tema de los graniceros, ¿no? Porque creo que es una bendición, ¿no? En realidad, ¿no? Que los espíritus te otorguen esta fuerza y esta conexión con la tierra, ¿no? Y con el agua, sobre todo. Y han de saber que en este grupo, en este preciso momento, me estoy enterando que Moni es un granicero. Le cayó un rayo a la orilla del mar. Y cuando lo leí casi me voy de espaldas porque fue de, no puede ser. Ya saben, es como cuando conoces a alguien famoso, así de, ella es mi amiga, ¿no? Porque nunca había tenido, ¿no? La fortuna de conocer a un granicero de forma tan cercana, ¿no? Entonces, bueno, Moni, para responder tu pregunta de a qué va todo esto, ¿no? Este, mm, de que te haya caído un rayo, bueno, pues no es cualquier cosa, es un acto de los espíritus muy especial, ¿no? Efectivamente, ha sido tocada por el cielo, ¿no? Y los espíritus del agua te llaman, ¿no? A que trabajes con esto. Entonces, los graniceros lo que hacen es que ellos llaman la lluvia, ¿no? O hacen que se retire. Entonces, con el tambor se conectan con la naturaleza, ¿no? Son personas que por sí solas ya traen como esta bendición del espíritu y son iniciados y tienen esta capacidad, ¿no? De hablar con la Pachamama y de hacer ofrendas especiales y tal. Pero los graniceros, al menos en México, la tradición de los graniceros es esa, ¿no? Es con un tambor y empezar a hablar con los espíritus del agua, ¿no? Sobre todo de la lluvia. Entonces es la gente que puede hacer llover. No es cualquier cosa, por supuesto, ¿no? Es un gran regalo, ¿no? Yo no sabía que tú eras un granicero. Te podría tal vez ayudar a profundizar un poco en eso, ¿no? Y podemos preguntar un poco más a fondo de cómo fue tu iniciación, ¿no? En qué momento de tu vida y por qué te lo están otorgando, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer con ese don? Porque sí es un regalo, ¿no? De los espíritus. Entonces, bueno, volviendo al tema, cuando vimos esta parte de que, bueno, pues las iniciaciones, por lo general, vienen de la mano siempre del espíritu, ¿no? De los espíritus o del espíritu, o sea, hay seres o espíritus que abrieron los espacios para que eso sucediera, o sea, a uno lo eligen. No sé si han visto esas personas que se quedan en las montañas o en los cerros, donde se mueren, ¿no? Atrapados en el bosque o congelados en la montaña o que por alguna razón algo les pasa y se quedan atrapados en esos lugares de la naturaleza. Esto es porque los espíritus del lugar los han elegido para quedarse en ese lugar como guardianes de esos espacios. Denme un segundo, déjenme hacer a Rich administrador, que se me olvidó. Listo. Entonces, cuando uno entra a algún espacio de la naturaleza, debe saber que está habitado por varios espíritus. Entonces, a veces también las iniciaciones o estos procesos, hablaba de la muerte, ¿no? También oye, no, bájate. De la muerte, que a veces, bueno, es una cuestión más como energética, ¿no? Y no necesariamente física, pero a veces
también sucede esto que les cuento, ¿no? Que los espíritus de un lugar deciden que una persona debe ser guardián de algún sitio o de algún espacio en la naturaleza y por eso es que se quedan atrapados, digamos, o no atrapados, pero se les asigna esa tarea, ¿no? A esos espíritus, esas personas que llegan a entrar a algún lago, a algún río, ¿no? Se les asigna la tarea de cuidar esos espacios, ¿no? Por lo general sucede así. Pero cuando no, bueno, pues viene a través de una enfermedad o a través de una experiencia cercana a la muerte también. Em, Hay personas como, no sé si alguien aquí haya tenido alguna experiencia cercana a la muerte, o sea, desde o de niño o que en algún momento em, pues se le paró el corazón o estuvo internada en alguna... Gaby, ¿tú? Sí, Cuéntanos. hola, buenas noches. Yo tuve un accidente muy fuerte a los 20 años, 21, y me dieron los santos óleos. Mm, Me morí, fueron segundos, no sé cuánto, pero sí tuve toda la experiencia de la luz y todo eso antes de yo saber de nada. ujú, Después, mi mamá me llevó con una gente que sabía de hipnosis y todo eso porque yo tenía sueños recurrentes. mm, Y ahí me hablaron de la intuición y de todo lo que había yo visto y cómo había yo regresado, porque regresas, o sea, tienes voluntad de regresar, o sea, no es como, si lo haces y es muy, muy cansado y no es como dice el libro, no es así tan padre como te lo, como te lo cuentan, ¿no? O sea, sí es una experiencia fuerte y la tengo muy grabada y pues todo esto que platican ahora de la intuición, yo es la primera vez que me uno a un grupo así. Siempre, la verdad, he tenido mucho miedo, porque ves cosas, oyes, sientes mucho. Después de eso empecé yo a tener mucha sensibilidad, o no sé si ya la tenía desde antes, pero se desarrolló más. Pero la verdad yo como que lo he bloqueado. O sea, yo sí, hasta ahorita me he empezado a meter un poco más de esto, pero sí fue a los 21 años y pues de repente regresé. O sea, ya estaba el padre ahí. Yo cuando abrí los ojos, así como que dije, pues, ¿qué les pasa? O sea, ¿por ¿qué qué hacen? tanta ceremonia? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pero sí, 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 sí la tuve sí es una experiencia interesante, pero sí te deja muy inquieta mucho tiempo. Claro, Ujú. gracias. Gaby. Sí, y parte de lo que cuenta el libro y que es, pues sí, es parte de sus procesos cercanos a la muerte, es que cuando uno está a punto de morir, hay dos momentos en la vida en la que el cerebro genera DMT. Y esa molécula solo se libera cuando nacemos y cuando nos vamos a morir de forma natural, ¿no? Eso es de forma natural, el cerebro lo hace. Entonces, cuando libera tanto DMT, pues tenemos estas visiones y esta conexión con el mundo espiritual muy fuerte, por eso son procesos que no son placenteros, ¿no? Y que incluso después cuesta trabajo regresar al cuerpo y habitarlo porque fue demasiado desprenderse del cuerpo y demasiada conciencia, demasiada expansión, y entonces cuesta trabajo volver. Eh, los procesos con plantas, como las plantas que tienen DMT, bueno, pues tienen esta función como de tener esta, pues, digamos, esta cercanía, por eso uno siente que se muere, ¿no? En los procesos con ayahuasca o con peyote o con floripondio o con tepescohuite, que son las plantas que tienen DMT se siente, uno siente que se está muriendo y es que en realidad sí te mueres, ¿no? Son muertes chiquitas. Y justo parte de lo que viene en la lectura es esto, como estas iniciaciones, eso representan esta muerte para renacer, pero como dice Gaby, efectivamente hay una voluntad para volver. O sea, hay un momento en donde uno debe y quiere y decide regresar a este plano, ¿no? Por eso es que a mí me mueve un poco cuando la gente piensa que tomar una planta sagrada representa algo así como drogarse, ¿no? O como
como si uno se la fuera a pasar muy bien, ¿no? En el viaje. Y quien ha experimentado el trabajo con plantas sabe que no son, o sea, es todo menos placentero, pues, ¿no? Son procesos muy intensos, de mucha confrontación, de la muerte del ego y real, e incluso físicamente sientes que te estás muriendo, ¿o ¿no? Te sientes muy mal, ¿no? Hay momentos donde es muy incómodo, el efecto es demasiado fuerte y esto tiene que ver con este desprendimiento y con esta transformación. Y por eso es que llega a ser tan difícil, o bueno, porque por eso es que cuando uno sale de un proceso de plantas, debe tener la capacidad y la sabiduría para integrar todo lo que vio, porque si no se vuelve un sufrimiento innecesario, ¿no? Em, Hay que integrar todo lo que uno ve ahí arriba. Y no solamente con las plantas, sino con todos estos procesos que la vida nos va poniendo de frente, ¿no? Habla también como el tema de estas pruebas, ¿no? La enfermedad es un gran proceso de iniciación, ¿no? De muerte iniciática y de noche oscura del alma, ¿no? Sobre todo hay muchas personas y algunos de los sanadores más poderosos que conozco son personas que se han sanado con esa medicina que hoy están dando, ¿no? Es que la sonoterapia, sí, pero es que yo me sané un cáncer hace tantos años con esta sonoterapia y con el gong y con los cuencos y con... Entonces, cuando uno logra integrar con tanta conciencia esa medicina, muy probablemente es porque ya transitó esta noche oscura del alma y esa herramienta les sirvió para salir adelante o para sanarse o para, ¿no? Para seguir. Por eso creo que este tipo de medicinas o de ese tipo de sanadores tienen esta virtud porque lo tienen muy bien integrado, o sea, han entendido muy bien cómo funciona pasar por esa oscuridad. Em, Decía mi maestro que el camino del chamán es ese, ¿no? Cuando el chamán atraviesa la oscuridad, puede ayudar a otros a transitar la oscuridad, ¿no? Porque ya la conoce, porque no le da miedo, porque ya sabe cómo es, ya sabe cómo funciona y no le da miedo tener que atravesarla, ¿no? Pero para eso hay que tener esa experiencia, ¿no? Hay que tener esa sabiduría, hay que tener ese conocimiento, porque si no, entonces, como dice el libro, ¿no? Desde su imaginación te están tratando de guiar. Y pues no es desde tu imaginación, es desde algo que tú estás, que ya integraste y que ya pasaste, ¿no? Entonces, sí hay un momento en donde existe cierta dicha por haber pasado por estos procesos porque definitivamente son de mucha transformación, ¿no? Em, no porque hayan sido sencillos, no porque hayan sido lindos, no porque hayan sido fáciles, pero sí son muy transformadores. Y la idea de estas iniciaciones justo es que exista esta evolución, ¿no? Ese es idealmente que te permitas rendirte a ese proceso para que exista esa evolución. Y de eso habla, ¿no? Justamente toca el tema de la rendición, o sea, donde hay un momento en donde ya no puedes hacer nada más que soltar el control y decir, pues así diría el Maestro Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Como pues ya, no hay nada que hacer, es como me rindo a este proceso y lo que tenga que pasar, que pase y ya está. Y entonces es un momento de conciencia profundo. A mí particularmente me gustó mucho esta analogía que hace con el nacimiento, ¿no? Con el estar siendo gestado en mamá, ¿no? Cómo uno empieza a crecer, ¿no? Y es muy parecido a lo que nos sucede con el tema de la conciencia, y justo hoy hablaba con Witsi Elitza, hablaba de eso, ¿no? De que muchas veces este crecimiento de conciencia implica desprenderse de muchas personas, de muchas cosas, de muchos procesos, de muchas actividades, de cosas que antes existían en tu vida y que eran parte de y que te gustaban y que ahora ya no. Entonces, esa incomodidad es parte de ese crecimiento, es como ese bebé que empieza a crecer y que pues en algún momento ya le queda chico el espacio, ¿no? Y me encanta como dice, y cuando ya estás listo para nacer, te volteas, ¿no? Te volteas y entonces es este sentir que el mundo no tiene sentido,
¿no? Que todo está al revés, porque antes todo estaba bien y ahora todo está de cabeza, porque antes yo tenía estos amigos y ahora ya la gente no me entiende, no quieren hablar conmigo, porque antes con mi familia pues sobrellevaba las cosas, pero ahora con esta conciencia ya no hallo cómo acomodarme aquí. Y es parte de ese síntoma de que estamos naciendo o estamos renaciendo a un nuevo proceso, a una nueva etapa. Y me encantó cómo lo explicó, ¿no? Como en este proceso de sí y te volteas, ¿no? Y estás de cabeza y además todavía se vuelve más incómodo, ¿no? O sea, ya que estás de cabeza, ya que estás como, y todavía se vuelve más difícil, más estrecho, más apretado el proceso, ¿no? Porque estás a punto de ver la luz, ¿no? Y es ahí donde em, basta con que solo lo tengas que comprender, ¿no? Y dejarte llevar por el proceso, ¿no? Confiar, porque son momentos de mucha soledad. Si bien estas noches oscuras del alma, ¿y por qué? Porque aunque tú tengas personas a tu alrededor, aunque te estén apoyando, aunque estén contigo, aunque te estén acompañando, tú sabes que el que tiene que atravesar esa oscuridad eres tú. Si estás pasando por una enfermedad, si estás pasando por un momento difícil, si estás pasando por un tema emocional fuerte, una depresión, un momento de ansiedad, es tuyo. O sea, no se lo puedes delegar a nadie y no puedes pasárselo a alguien para que lo cargue por ti. Eso es como lo fuerte, ese momento de conciencia donde sabes que te tienes que hacer cargo de eso porque nadie lo va a hacer por ti. Y nadie te puede sacar de ese proceso además. O sea, lo tienes que atravesar. Y que es parte de este renacimiento. Em, y me gusta porque dice como esto de tú cuando vas a nacer piensas que te vas a morir y resulta que estás naciendo, ¿no? Pues entonces la muerte es la vida, pero la vida es la muerte y es como este proceso que no tiene fin. Eso quiere decir que en algún momento cuando nosotros nos acerquemos a la muerte no sabemos realmente a qué vamos a nacer o a renacer, ¿no? Es parte del misterio, es parte de lo místico, de lo oculto, que también es bonito que se quede ahí, ¿no? Y él también lo reconoce así como, y no nos metamos en temas religiosos, dejémoslo hasta ahí, porque es parte del misterio, no sabemos qué va a pasar después de la muerte, realmente nadie lo sabe, ¿no? No hay certeza de eso, solo sabemos que vamos a morir, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero es bonito cómo lo va explicando, ¿no? Desde esta alegoría con el tema del embarazo y cómo vamos entrando en ese proceso de crecimiento. Por eso, cuando yo les digo que les incomodo, es porque es parte de ese proceso. Y me gusta porque también menciona esto de no confíen en los caminos anchos, ¿no? O sea, alguien que les vende algo de esto y está bien fácil, ¿eh? Está bien fácil crecer en conciencia y esto va a ser rápido. O sea, tú nomás pagas y ya está. O sea, ya con esto, quedas en dos patadas, ya estás del otro lado y es como, pero es que la conciencia requiere de este esfuerzo, ¿no? Requiere de este esfuerzo, de este proceso, de este ritmo que cada persona va a tener y que no puede ser fácil. O sea, no es porque esté mal que sea fácil, pero es que no es así. O sea, para renacer realmente y que exista esta evolución, esta transformación, va a costar trabajo. Vaya, uno tiene que poner esa semilla, ese esfuerzo. Y lo platicaba esta semana con Rich y lo platiqué con Witsi esta semana también porque, o sea, tenemos una misma terapeuta, compartimos una misma terapeuta y ella, vaya, el esfuerzo que uno hace por estar en un proceso de terapia o por pagar una sesión de lo que sea o por acercarse a un grupo de estudio, por ir a una clase de yoga, por acercarse a un espacio físico, requiere ese tiempo, ese recurso energético, incluso económico, ¿no? Y ese es el proceso del crecimiento, porque hay un momento donde uno sabe que necesitas esa medicina y que no te puede no costar. O sea, no puede ser gratis, ni fácil, ni rápido, ni mágico. eh, hay hay un momento en donde hay que empujar y donde hay que sostener, donde hay que ser bien conscientes de esta voluntad para que eso florezca, para que eso realmente empiece a crecer. Y eso es parte de la evolución, ¿no? La evolución no sucede de la noche a la mañana.
es un proceso. Y me gusta mucho cómo lo platica, porque esta parte a mí me parece muy fascinante, ¿no? Cómo lo va desglosando, ¿no? Y cómo explica este proceso de transformación, ¿no? Donde además a nuestro alrededor vamos a encontrar personas que nos van a juzgar por eso que estamos haciendo. Como de, ¿y por qué estás sufriendo? ¿Y para qué entonces vas? ¿Y entonces qué caso tiene? ¿Y ya para qué va? O sea, ¿qué necesidad si antes estabas muy bien, ¿no? Y decía, claro, o sea, es como, es muy nutritivo comer mierda, ¿no? Y te lo dicen 10 millones de moscas. Y es como, sí, pero es que yo ya no quiero eso. O sea, aunque todo mundo lo haga, es como, yo ya no estoy dispuesto a eso. Es que algo en mi corazón me dice que hay algo más, es que esto no es suficiente o esto ya no está correcto para mí. Este espacio o esta maceta ya me quedó muy chica y necesito seguir creciendo. Y ese crecimiento requiere de ese esfuerzo y a veces de ese, pues llamémoslo de ese sufrimiento, muchas veces, ¿no? Porque estas iniciaciones no necesariamente son voluntarias, ¿verdad? O sea, quisiéramos, pero las iniciaciones a veces solo nos llegan, ¿no? A veces nos suceden em, estos momentos de incomodidad o estas enfermedades o estos procesos tan dolorosos y tristes y difíciles que la vida nos va poniendo de frente, en donde vamos a tener que enfrentarnos a eso y seguir caminando, ¿no? Porque es lo que planteamos aquí. El sí, pero es que hay que seguir adelante. ¿No? Hay que seguir adelante. Entonces, cuando la muerte y la enfermedad son estas, sí pueden ser estos procesos iniciáticos. Y además me encanta porque la muerte es tan extensa que no necesita, o sea, no necesitas morir tú, o sea, o sí, como tu muerte ni física ni emocional. A veces cuando alguien cercano muere, esa energía y esa expansión de conciencia también permea, ¿no? Y a mí me hizo mucho sentido y les pongo siempre el ejemplo porque mi padre, o sea, fue como una gran iniciación en mi vida y reconozco, identifico perfecto el momento en el que mi vida empezó a cambiar radicalmente y se vino como una bola de nieve, ¿eh? Mi papá murió y se vino, pero la vida me puso todas las pruebas juntas al mismo tiempo, ¿no? O sea, como en un periodo de año y medio y fue impresionante cómo esa muerte abrió ese espacio y se vino con toda la información y no tuve que morir yo, bueno, pero sí morí en el proceso, ¿no? En el perder a mi padre y desde ahí, o sea, vino estas transformaciones profundas donde existe esta expansión de conciencia a través del dolor, ¿sí? A veces pues porque es lo que toca, ¿no? Y, pero cuando lo permites, cuando lo abres desde el corazón y decir, bueno, esto es lo que me está tocando vivir, ¿no? Esto es lo que me está tocando enfrentar. Y lo abrazas, viene este momento de claridad y este momento de crecimiento, pero no es fácil, no es bonito, no es sencillo, ¿no? Entonces también entender que, y me encanta porque yo se los he dicho muchas veces en los círculos, ¿no? No podemos tomarnos vacaciones de la conciencia, ¿no? Cuando en Navidad dicen, y vamos a salir de vacaciones, y yo, pues sí, vamos a salir de vacaciones, una semana, y ya, porque no se puede tomar vacaciones de la conciencia. Cuando uno empieza este camino, quisiéramos, ¿no? Decir, pues me voy a dar 2 meses para no hacer nada de esto porque ya me cansé, ¿no? Pero ya no se te permite, ¿no? O corres el riesgo de detener tu propio proceso por postergar algo que no puedes parar. No puedes descansar de esto. Esto tiene que seguir. Y es la constancia y es la voluntad y es el trabajo diario lo que te va a permitir tener esta transformación y que lo puedas palpar, ¿no? Y que lo puedas ver y que lo puedas tener tangible en tu vida, porque si no, entonces es solamente cuando tengas ganas o cuando no tengas hueva o cuando, ¿no? Es que no funciona así, ¿no? Esto es un proceso que no se puede soltar, por eso no existe como tal el vamos a tomarnos vacaciones de la conciencia, pues no existe eso, ¿no? Idealmente no hacerlo, no postergar los procesos, porque la postergación no es parte, ¿no? Todo es válido, tenemos nuestro propio ritmo, sí, cada uno puede decidir a qué ritmo va a ir,
pero la postergación no es parte del proceso, ¿no? Y mientras más lo postergues, mm, hay una frase que dice, mientras más tiempo pases en el tren equivocado, más caro te va a salir el boleto de regreso. ¿No? Entonces podemos permitirnos llevar, o sea, que nos lleve la corriente y lejos y yo sé que esto que estoy haciendo está mal y yo sé que esta relación en la que estoy no es correcta y yo sé que esta persona no me conviene, yo sé que este trabajo no es lo que yo quiero y te puedes quedar así el tiempo que tú quieras, pero el boleto de regreso, hermanito, te va a salir más caro. Si ya te diste cuenta que estás en el tren equivocado, más vale que te bajes para que tomes conciencia y a tiempo puedas detener eso que no está yendo hacia el lugar correcto. Ujú. Y a veces estos momentos, estas noches oscuras te ponen un alto y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay forma de que lo puedas ignorar, ¿no? Entonces, mejor que sea por las buenas, a que tengamos que aprender desde la parte dolorosa, porque estas iniciaciones también pueden ser a través de procesos voluntarios, ¿no? Algún retiro, algún ayuno, alguna planta, algo que represente estas pequeñas muertes iniciáticas, porque además lo podemos decidir nosotros, pero la iniciación y la bendición lo dan los espíritus, como le pasó a Moni, ¿no? O sea, aquí es el espíritu o los espíritus los que inician a una persona, los que deciden que estás listo para dar el siguiente paso, para evolucionar, para servir, y te van llamando y te van llevando hacia donde te tengan que llevar. Por eso les insistía mucho con Saiwa, porque Saiwa ejercita esta intuición, esta intuición. A veces sí cuesta trabajo y al principio tendemos a sentirnos muy perdidos, ¿no? O sea, cuando empezamos en un camino de conciencia es al revés, sentimos que estamos más perdidos que antes, ¿no? Que tengo más dudas que antes, ¿no? Pero es porque estoy encontrando, tratando de encontrar un punto de partida, por eso la intuición es la clave para que puedas encontrar ese camino y agarrar ahora sí que el inicio de la madeja, ¿no? Y poder empezar a tejer desde ahí, pero para eso necesitas tener intuición, para que no divagues tanto y no pierdas tanto el tiempo, ¿no? Y no te claves como en este tema del ego espiritual, ¿no? Como de, porque ahora yo ya soy más consciente, es que ahora yo ya estoy en terapia y es que ya fui a tomar ayahuasca y yo ahora ya voy al temazcal y entonces por eso soy mejor que los demás y ya estoy del otro lado, porque ahora sí yo ya sé más que los demás, todos están bien pendejos, ¿no? Entonces andas ahí evangelizando a la gente y queriendo despertarles, ¿no? Como si fuera tu tarea hacerlo, es como... No, no te corresponde a ti, tu trabajo es contigo, contigo mismo, con tu intuición, empezar a ejercitarlo. Por eso Saiwa es la herramienta que yo les pongo sobre la mesa. Hay muchas, no es la única, no es la mejor, es la que yo conozco y la que a mí me ha servido. Por eso les pongo esa herramienta, porque esta nos permite conectarnos con la tierra, con el cielo o el gran espíritu, y de ahí bajar la información para que puedas preguntar. ¿Y ahora qué sigue? O sea, ya tengo esta información, ya, ok, ya me estoy dando cuenta de que sí necesito algo más en mi vida, de que no está siendo suficiente, de que realmente no estoy tan pleno, de que no soy tan feliz, de que tal vez no estoy en el lugar correcto. Pero que sigue. ¿Y ahora qué? O quiero empezar un camino espiritual, pero hay tantas cosas y hay tantas herramientas y no sé para dónde ir. Entonces, Saiwa y preguntas a tu ser superior, a tu guía, a tu maestro, a tus ángeles, a lo que tú creas, ¿no? Con quien te va a canalizar esa información. Y entonces esa herramienta te da ese punto de partida, ¿no? Pero en realidad, el momento en el que uno empieza a dejar que la conciencia crezca es a través de estas noches oscuras del alma, estas iniciaciones, estos momentos donde te confrontas contigo mismo y donde dejas de lado todo lo que no sirve, porque no hay tiempo en esos momentos tan difíciles, con tanta tribulación, no hay tiempo que perder y no tienes tiempo de pensar en tonterías y no tienes tiempo de pensar y de fijarte en cosas que no tienen sentido. Estás enfocado en lo importante, ¿no? Y no me dejarán mentir. Cuando estás ahí, estás enfocado en lo que realmente importa y te das cuenta de lo que realmente valoras en tu vida.
de lo que realmente es trascendental y fundamental y no estás pensando en cosas que antes, o te dejas de fijar en cosas que antes les dabas demasiada importancia y que realmente no la tienen, ¿no? Y entonces descubres que este mundo es demasiado material y que no es tan importante realmente el tema a lo mejor del dinero, del tener, del saber, del conocimiento, y de acumular cosas o de ser reconocido, de ser valorado, pero desde allá afuera, ¿no? Y empiezas a reconocer esa parte en ti y viene la parte divina, ¿no? Y ahí entra esa conciencia de la divinidad y del pues está solamente Dios o el Padre o lo que yo crea y resulta que siempre sí estoy clamando a eso porque ya no sé qué más hacer, ¿no? Donde ya no encuentro las respuestas en ninguna otra cosa porque lo único que me queda es volver hacia mí y hacia adentro y tocar esa parte, la más profunda de mí, de quien realmente soy. Y entonces se van cayendo esas capas. ¿No? Se van cayendo esas capas a través de sus procesos. Y obviamente estas iniciaciones, estas noches oscuras del alma no son, desgraciadamente, no es como una noche oscura del alma y ya de ahí ya estás del otro lado, ¿no? Ya tuviste tu noche oscura del alma, ya pasaste tu examen y entonces, no, es que hay muchas, hay varias, ¿no? A lo largo de la vida. Pueden pasar de muchas maneras. Em, pero estos procesos iniciáticos los dicta el espíritu, te los va dictando tu alma, es porque es lo que tenías que vivir. Ujú. Entonces, me gustaría preguntarles de esto específicamente, si alguien logró reconocer estos momentos como de mucha catarsis, como que nos quisiera compartir, ¿no? Además de Gaby que ya nos contó de su experiencia cercana a la muerte, sin pena, sin miedo. ¿A poco nadie ha pasado por su noche oscura del alma? Linda, a ver, dígame. Ah, uy. Hola, hola. Pues mira, haciendo esta reflexión y empatía contigo, eh, en 2024 eh, fallece mi cuñada, la esposa de mi hermano, en febrero, y en mayo fallece mi mamá. Entonces, justo como tú lo comentas, a partir del fallecimiento de mi mamá, yo sufro toda una transformación en muchos aspectos. Digo, me cambié de residencia, etcétera, ¿no? Em, fueron, o sea, dejar atrás muchas cosas, vivir en muchas noches oscuras del alma, no solamente, digo, el fallecimiento de mamá fue, como lo he dicho, para mí fue una puerta que abrió, ¿no? Y y me permitió conocer, reconocer, evolucionar, tomar conciencia, eh, tomar fuerza y ser la cobarde más valiente del mundo, ¿no? Atreverme a hacer muchas cosas que no había hecho. Y bueno, hoy por hoy la casa de ustedes es la casa familiar, es la casa donde yo nací y es en la que vivo, ¿no? Y aquí estoy, pues sí, está mi mamá, mi papá, o sea, es decir, aquí estamos y, y pues muy agradecida, ¿no? Porque gracias a esta oscuridad de muchos temas, porque en noviembre del 2023 fallece mi mejor amiga también, entonces yo sé que estos fallecimientos dan vida y pues estoy profundamente agradecida por las experiencias, ¿no? Porque pues de no estar aquí,
no hubiera retomado amistades de pues, toda la vida, porque yo aquí crecí, después me casé, me fui a vivir a Oaxaca y luego viví en Puebla. Entonces, gracias a una de mis amigas encontré el espacio contigo, ¿no? Entonces, pues así es. Entonces, muy, muy agradecida, muchas gracias. Y sí, reconozco que muchas noches literales y madrugadas fue de estos encuentros aterradores, ¿no? Y pues muy dolorosos, ¿no? En aspectos internos, pero que me sacaron de ahí, ahí voy para adelante, ¿no? Ahí vamos. Entonces sí me hace mucho clic el libro. Pues para no entretener más, muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, Linda. Sí, Ujú. las muertes son grandes transformaciones y son puertas. A mí me queda clarísimo. Sí, efectivamente. Efectivamente, yo sí les puedo decir que esa fue una de las, ha sido la puerta más grande para mí, la muerte de mi papá, ¿no? Fue de mis grandes iniciaciones, ¿no? Yo sentía que haber ido a India y que mi proceso allá y que sí estuvo rudo y fuerte y tal, pero no sabía, o sea, hay niveles de dolor, ¿no? O sea, que yo no había experimentado hasta que mi padre murió, ¿no? Y o sea, te mueres, te mueres en vida, o sea, hay momentos donde sí es muy doloroso, ¿no? Es muy, muy doloroso y el comprender cómo pasar, ¿no? Cómo atravesar eso, esa es la parte interesante. Sí, Mon. Perdón. Independientemente de lo del rayo que después tendremos que ver, porque obviamente yo no tenía idea que era eso. Además, bromeábamos porque decíamos, oye, no te quedó ningún superpoder. Y yo, pues como no estaba en esto, yo decía, no, no puedo hacer ninguna cosa, pero mira, creo que a través de mi vida muchas veces me han llamado y yo no hacía caso, ¿no? Y lo que les quería comentar, digo, independientemente que el divorcio para mí es una muerte, porque es como las expectativas de una vida, etcétera, etcétera, esta fue una muerte. Yo he pasado muchas muertes, pero creo que la más fuerte fue, yo trabajé 18 años en una empresa en turismo y yo era la directora, picuda, ya sabes que a donde llegabas te decían, y bueno, aquí yo era, ¿no? Y me despiden y fue tan fuerte que yo viajaba muchísimo, con decirles yo, durante 5 años me subí 50 veces a aviones cada año, o sea, a ese grado, ¿no? No podía hacer mi maleta. O sea, fue tan así como ¡ah! Que me quedé y entonces me fui a Los Cabos donde yo vivía, porque estaba yo en Cancún y me fui a Los Cabos, a la naturaleza. Fíjate cómo, sin darme cuenta cómo te llevan, ¿no? Me fui al mar, que yo y el mar somos uno mismo, pero sí fue una muerte porque dije, ya no soy esa, no quiero ser esa porque estaba yo enferma, o sea, llevaba 2 veces que había ido al hospital, yo estaba burnt out y yo no sabía. Entonces fue un agradecimiento y unas gracias, pero fue yo ahora quién soy. Y ese proceso, espérame que está moviéndose este teléfono, ese proceso de decir, ¿y quién chingado soy? Fue bien fuerte. Y de hecho fue lo que me trajo a todos estos rollos otra vez, ¿no? Pero sí ha sido un proceso complejo volver a entender quién soy, porque mi cabeza es loca. Entonces, todas estas cosas, el llegar a estos grupos, el, las meditaciones y todo, me ha hecho como encontrar esta otra parte que siempre fui, pero estaba tan ocupada que no la permitía. Entonces, sí, para mí fue una muerte brutal, ¿no? Y apenas estoy como, ok, ya soy otra vez, con el entendido que va a seguir pasando y que al final de cuentas, todas las muertes en ese momento es como, y después te reacomodas, como que, como dice Odín Dupeirón, recalculas, ¿no? Ok, no era por ahí, va, pero la recalculada, pues sí, sí cuesta, ¿no? Entonces, eso quería compartir. Gracias, Moni. Muchas gracias. Sí, sí sí, perder un trabajo, perder un amigo, perder un maestro, ¿no? O sea, sí, las pérdidas también son parte de las iniciaciones. Ay, ¿quién estaba ahí?
Dulce. ¿Quién tiene levantada su manita? Hola, buenas noches. Lado. Yo casi no hablo porque yo escucho todo, me lo aprendo de todas, pero ahorita sentí como que ay, tenía que hablar. Sí, yo creo que la noche oscura ya me pasó muchas veces, porque perdí a mi papá en el 2021 y luego como que no hice el duelo, porque quería estar fuerte para mi mamá. Y luego en el 2022, pasando el cabo de año de mi papá, muere mi mamá y muere de una manera como trágica. Y en ese shock pues, estaba mi mamá, estaba yo velando a mi mamá y tenía a mi hermano en el hospital que lo iban a operar de vida o muerte, ¿no? Entonces ya. Y ya de ahí se me quedó un paquete porque mi hermano enfermo, tiene una enfermedad, psiquiátrica y no, pues se me vino todo el mundo, todo así encima. Después, pues el matrimonio que tú crees que es, pues lo que siempre, lo único que has conocido, lo único que yo tenía una relación desde el 2006, todo se empieza a desboronar, a desboronar. Y pues, en el camino conocí a una persona que me trajo, ya llevo como 2 años aquí, y yo creo que eso fue lo que me dio el empuje para no seguir en la relación, porque era, pues ya se estaba destruyendo y era una relación como que no te das cuenta de, o te das cuenta, pero te da pena, porque ya no tienes como el soporte, ya no tienes a los papás y es muy difícil, y ya cuando empecé como en este camino, yo decidí ya no seguir en ese matrimonio y me costó mucho, mucho trabajo, porque pues aparte yo no había trabajado, sí tenía un negocio con mi mamá y pues fue como que el negocio se me quedó a mí, pero no había como que la energía de esta persona no me dejaba así como avanzar, como que todo me caí como no, en una depresión, creo que no la entendía yo que tan que era depresión, pero cuando empecé a trabajar en mí, como que fui como depurando, depurando y ahorita, bueno, y esas fueron mis noches así obscuras, porque yo recuerdo que cuando se derrumbaba, pues ya no tenía mis papás, tenía una carga muy fuerte encima y no tenía el apoyo del que era mi esposo en ese momento, con lo de mi hermano, con la enfermedad de mi hermano, y era como que yo lloraba y le decía a mi mamá, oye, llévame ya, o sea, llévame con ustedes, porque yo así siento que no va a poder. Pero no, sí, como que cuando empiezas en ti, se abren las puertas y cuando te quitas como muchas cargas, yo ahorita como que vivo en mucho agradecimiento de todo el aprendizaje, de todo, porque digo, tenía que pasar así como tenía que ser. No hay como que no tuve como el enojo de, ay, Diosito, ¿por qué lo hice? No, yo digo, las cosas tenían que ser así porque tenían que ser así. Y hoy, precisamente, hoy cumple 4 años que falleció mi mamá. Y mi prima me mandó un mensaje que decía, porque esa prima fue la que encontró a mi mamá. Y me dijo, hoy voy a estar muy triste y que mi mamá era como que la tía que todos querían, la que más apoyaba, la que no se metía en la vida de nadie, la que apoyaba siempre a todos. Y me dijo, hoy por ella, voy a tomarme unas cervezas, ¿no? Y le dije, no, me dice, es que yo todavía como que no lo superaba. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es que yo como que creo que las cosas tienen que ser así. Le digo, mi mamá no fue ese día, mi mamá fue todo lo que nos dejó. O sea, todo ese amor que nos dejó fue eso, no lo de ese día. Lo de ese día no podemos hacer nada para cambiarlo, pero es todo ese amor que nos dejó, no es lo, pues, lo que pasó en ese día. Y ahorita, bueno, ella, pues fueron esas yo creo que fue lo de la noche, pues las noches más tristes, ¿no? Entonces yo decía, si yo pude con eso, pues va a un divorcio, pues no es nada,
no es nada para mí. Y como que ahorita de que te dije yo que tenía como que el llamado y sentía que yo quería hacer el viaje, pues como que se me arruinó ese plan, porque ahorita justo estoy en la batalla porque el papá de mi hijo me lo quiere quitar y entonces es como que, ay, no, era como una piedrita de que yo dije, vamos a hacer todo en buena onda, yo no le metí nunca pleito, nada, o sea, a pesar de que yo tenía todas las herramientas para meterlo, no, yo dije por las buenas, que todo sea bien. Y entonces ahorita estoy como con eso, pero lo que me costaba mucho a mí era poner límites. Y ahorita, desde que estoy así como en esto, los estoy poniendo, pero no, sí, ¿sabes? Sin romper esa barrera de que siempre he sido, que no me gusta, ser grosera con las personas y, como tratar mal a la gente, ¿sabes? Que aunque tal vez se lo pudiera merecer o que digas, no, o sea, ¿sabes? Como que eso no lo brinco, o sea, ya me hiciste, tal vez te voy a cerrar la puerta, pero no voy, yo no voy a caer en eso de pelear y pelear y pelear, pero no. Y ahorita pues es eso lo que estoy como que enfrentando, pero no se me hace que sea mi noche oscura. Es más, no tengo miedo, porque mucho tiempo tuve mucho miedo. Y ahorita no, como que siento que traigo eso y digo, ay, como que siento que traigo la verdad por delante y digo, ay, no creo que me pueda quitar a mi hijo. Sí, siempre ha estado conmigo. Bueno, ya, eso estará todo. Gracias, Sol. Gracias por compartir. Y sí, gracias por compartirnos algo tan personal, ¿no? Y tan profundo. La virtud siempre después de estos procesos es esa evolución, ¿no? Es que yo antes no hubiera podido hacer tal y ahora esto, ¿no? Y me da risa porque yo, o sea, yo cuando me divorcié, o sea, fue como mi momento más difícil en ese momento. Fue como ay, esta tragedia de la vida y no tenía ni idea de lo que estaba por pasar, ¿no? O sea, yo me separé en 2019 y después en 2020 vino la pandemia y fue como todo un proceso complicado, fue mucha soledad, ¿no? Y ahí yo pensaba que la estaba pasando mal, ¿no? Y que esa era una cosa trágica para mí hasta que se murió mi papá, ¿no? Y ahí sí dije, no, no, creo que lo de antes no estaba, no estuvo tan gacho, ¿no? Estas partes en las que o es al revés, ¿no? Cuando dices, no, hombre, esto no se compara, ¿no? Porque ya tienes esa fortaleza. O sea, de alguna forma eres esta nueva persona, estás adquiriendo esta fuerza, ya pasaste por esa oscuridad, por eso cuando se te vuelve a presentar en otra forma, de cualquier, o de otro lugar, ¿no? Ya no te da tanto miedo, o al menos, no es que esa cosa no está tan pequeña, a lo mejor no es una nimiedad, pero ya no le tienes tanto miedo, porque existe esta fortaleza, esa es la evolución de las noches oscuras del alma. Idealmente que agarres esa fuerza y que te transformes de esa forma para que evoluciones y entonces cuando venga otra vez, incluso cuando tengas que ayudar o contener a alguien, ¿no? Que está pasando por eso, ya no es tan aterrador, sabes qué decir y cómo actuar y tal, porque ya pasaste por ahí, ¿no? Ya tienes esa, pues como ese antídoto, ¿no? Ya tienes esa información en tu ser y esa fuerza ya se quedó. O sea, eso ya no te lo pueden quitar, ¿no? Porque ya existe esa transformación, ¿no? Pero qué bonito, esa es la intención justamente y también es parte de la evolución. Por eso es que no podemos ser los mismos antes y después de estos procesos. Definitivamente no somos los mismos. Muy bien. Por ahí, ¿alguien más había levantado su manita? ¿Alguien más quiere compartir? Ya para cerrar. Yo, Cris, pero tengo mucha tos, no puedo ni hablar. Si, si me tengo oportunidad, la próxima clase les comparto algo. Ok, Benito, está bien. Me parece bien. No, sí, no te preocupes. No te Gracias. preocupes. Pero bueno, Yo, yo, y Dino, yo sí quiero cuéntame. es para cerrar.
Bueno, pues así brevemente, pues sí, yo como te comentaba por ahí en mis reflexiones, pues yo les llamo estas revolcadas, estas noches oscuras que sí, sin lugar a dudas, yo creo que pues todos hemos tenido, ¿no? Las diferentes etapas. Yo, o sea, así como creo que mis episodios o mi transformación no comenzó desde el 2012, ¿no? Yo quedé tuve una fibromialgia muy, muy fuerte y quedé sin poder mover todo el lado, derecho. Se me quemaron por dentro todas las partes, los nervios y pues fue más que un burnout, más allá, o sea, de un burnout. O sea, fue una cuestión que mi salud la llevé al extremo, ¿no? Al extremo de no tomar sostener un vaso de agua, no poder cucharear un plato de sopa, de unos dolores que aunque me tomara 4.200 pastillas, ninguna me quitaba el dolor, ¿no? Y pues eran dolores físicos, dolores emocionales, y fue así, pues rendirme, o sea, hacerme primero pues toda la parte física de los estudios, de qué era lo que me estaba pasando, cómo había llegado ahí, pero ya después pues entenderlo, ¿no? Desde la parte pues espiritual y emocional, que era todo, ¿no? De ir quitando todas estas capas. Y bueno, yo digo que siempre que después viene otra noche, como bien lo decía ahorita Dulce, pues estás más preparado, ¿no? O sea, más, cada día te da como esa resiliencia, esa fuerza porque sabes que pues sí hay luz después. O sea, en el momento estás, o sea, en esa locura pues de rendición, ¿no? O sea, al principio hay muchas personas inclusive que digo que te resistes, ¿no? Y estás ahí como en una lucha, ¿no? Y yo ya después con el tiempo, o sea, lo fui entendiendo que pues hay que soltarse, hay que ver esos procesos con humildad, ¿no? A lo largo también de la enfermedad de mi hermano. Fueron muchas noches oscuras, encontrando el camino por dónde sí, por dónde no. Pero bueno, hasta que sentí que cuando llegó su muerte de él el año pasado, yo ya estaba, o sea, realmente había pasado ya una transformación. O sea, yo había sido una mariposa que había pasado toda una transformación a lo largo de que empezó desde del 2012 pues a vamos a decir, estas etapas, porque esto nunca acaba. O sea, esto no acaba. O sea, es continuo. Creo que lo vas sobrellevando mejor mm, pues lo sufres menos, ¿no? O sea, esta palabra, o sea, porque ya sabes, entonces ya dices, bueno, ya estás más consciente, muchas cosas, Ujú. ya pues lo procesas de una manera más consciente y lo decides vivir desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, pero bueno, yo realmente, o sea, me autosané, porque bueno, me dijo el doctor aquella vez en el 2012 que pasé por MN neurodoctor, me dijo, vas a vivir siempre con medicamentos, vas a acostumbrarte a vivir con dolor, así va a ser tu vida. Y yo dije, no, o sea, no va a ser así. O sea, yo me voy y fue el camino de, ok, el primero tuve que tomar un tratamiento 3 meses porque no había forma de no salir de ahí. Y ya en cuanto a tomar fuerzas, pues empezar este camino de autosanación por dentro y por fuera, ¿no? Y hasta el día de hoy me controlo, vivo sin nada de medicamentos y fue realmente que a un autoconocimiento muy, muy, muy profundo, que todavía no termino, pero que ya traigo pues mucho más, facilidad para poder comprender la vida, ¿no? Un poquito más, un poquito. Muchas gracias, Dino. A eso me refería con el sanador que sana. O sea, es cómo le explicas a alguien el cómo sanar su propio cuerpo, su mente, su emoción, si tú mismo no lo has vivido, ¿no? O sea, cuando lo has tenido que transitar en carne propia de esa forma, em, pues de esa manera tan retadora, ¿no? Tan desafiante, em, sí te deja algo, por supuesto que te deja la claridad de, pues mira, yo le hice así, ¿no? A mí esto fue lo que me funcionó y poder hablar y compartirlo con alguien que haya pasado o que esté pasando por ese proceso, pues
Creo que también es parte de lo valioso que nos dejan estas enseñanzas tan, pues a veces tan difíciles, ¿no? Em, y la fortaleza espiritual que nos queda, eso, créanme que es que eso no se compra. O sea, eso no se adquiere en un libro, no se compra en una certificación, ni en un taller, ni en una clase, ni en un nada. Eso no, eso es algo que te queda porque eso ya es tuyo, eso te pertenece por haber cumplido con esa prueba, por haber pasado por esa etapa. em, es la virtud justo de haber adquirido esa sabiduría y esa evolución ya se queda en ti, ¿no? Y es ese regalo, en realidad. Esa fortaleza espiritual es lo que hay que seguir alimentando, porque esa se puede seguir alimentando. No necesitamos estar esperando a ver a qué hora viene la siguiente prueba difícil, sino que mi espíritu lo puedo fortalecer constantemente con mis prácticas, ¿no? Con mis prácticas espirituales, mi alimento del alma y de qué se alimenta mi alma, en dónde está mi zona sagrada, para que le siga yo dando esa fuerza y ese alimento, ese fuego y que no se apague, ¿no? Para que cuando vengan estas pruebas yo tenga esta capacidad, ¿no? A lo mejor no significa que no voy a sufrir, no significa que no voy a sentir, pero el tener esa entereza, ese temple, eso sí se trabaja y se construye también. Toda semilla conoce la oscuridad antes de volverse sol. Oh, sí, así es. Así es, o sea, es, es parte de, ¿no? Es ese bebé que está a punto de nacer y que tiene miedo porque dice me voy a morir cuando cuando no sabe todavía que en realidad está naciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte del libro a mí me gusta mucho y este tema en general creo que me parece muy bonito porque creo que todos hemos pasado por estos momentos y esas etapas en donde nos hemos transformado profundamente, ¿no? Hasta donde nos permitimos, pues hasta donde nuestra conciencia nos dé, porque evidentemente pruebas pues tal vez hemos tenido siempre, pero tal vez nuestra conciencia no había estado tan despierta o tan desarrollada como para adquirir la sabiduría suficiente, pero cuando ya estamos en este punto, nuestra tarea y nuestra labor siempre es desde esta conciencia que tenemos, es tratar de integrar todas estas cosas que nos van pasando, tanto buenas como malas, porque esa es parte de nuestra sabiduría y de lo que nos va a construir y de lo que va a seguir alimentando esta conciencia, que no tiene fin, efectivamente, ¿no? Esto continúa y esto sigue y seguimos en este camino de autoconocimiento porque como nos estamos transformando constantemente, en realidad nunca dejamos de conocernos, ¿no? Y es esta tarea fuerte de introspección y de autoconocimiento que no podemos detener, ¿no? En este no tomarnos vacaciones de la conciencia, no se puede. Uno ya no, ustedes ya no pueden hacerlo. A lo mejor antes, pero ahorita ya no. Ahorita ya no lo podemos soltar. Hay que seguir con mucha determinación, con mucha fe, con mucho corazón, ¿no? Entonces, bueno, les voy a pasar en un momento. Les quiero dejar ver una película, pero déjenme ver en qué plataforma está porque no me acuerdo. Em, y vamos a seguir con la lectura porque me interesa. Déjenme ver. Ahorita les mando por WhatsApp el número de página al que tenemos que llegar porque quisiera que ya empezáramos a entrar en el altar, en el primer altar. Pero es que está muy extenso, esto es muy complejo, muy completo este libro. Entonces déjenme ver. Yo les mando por WhatsApp ahorita la tarea y la película que tienen que ver para analizar. Por lo pronto, que tengan linda noche. Vamos a descansar y nos estamos viendo en los espacios físicos. Hoy es martes, sí. Mañana hay clase de yoga, el jueves círculo de poder, el viernes hay círculo de parejas, el sábado es la fiesta de la tribu del 14 de febrero. Están invitados a todo eso, en lo que quieran participar. Y nada, pues los veo pronto. Tengan linda noche. Nos vemos pronto. Descansen. Gracias, bye bye.